Bienvenidos amigos a una nueva aventura, soy Orlando y hoy estamos en Benidorm, una ciudad que les voy a mostrar, pero no se los voy a hacer yo solo. ¡Vamos, Benidorm! Les dije que no iba a estar solo en el día de hoy, sino que me va a acompañar una amiga a quien le doy la bienvenida, Vero Fortravel. Hola. Gracias, Vero, por acompañarnos en esta nueva aventura y bueno, mostrarnos tu ciudad. Bueno, pues estamos concretamente en Benidorm, provincia de Alicante, pertenece a la Costa Blanca y deciros que es una de las ciudades turísticas más famosas de España y de Europa. Estamos en la Plaza del Castillo y diréis, ¿dónde está el castillo? Porque no se ve. Pues Pregunta que yo me hice, ¿eh? No sé. Y todos los turistas que vienen a Benidorm se preguntan lo mismo. Durante los siglos XIV, XV y XVI hubo un castillo de defensa que vigilaba las dos playas. Hoy en día solo quedan unos pequeños vestigios que los puedes ver a través de un cristal de metraquilato. Y este es el lugar idóneo para ver las dos playas. Vamos a ir a un sitio bajando unas escaleras y ahora os enseñamos mucho más. Hemos bajado hasta el balcón del Mediterráneo y aquí tenemos una vista 360 grados para ver la playa de Levante y la playa de Poniente. Hermoso lugar, precioso, Vero. La verdad, me encanta todo este sector. Y el color azul de nuestro mar, ¿eh? ¿Nos vamos a meter al mar? Nos bañaremos, venga, va, Bien. Vamos a bañarnos. Todos los benidormenses le hemos llamado la Plaza del Castillo, pero realmente ahora se llama Balcón del Mediterráneo. Algo que noto, Vero, aquí en Benidorm tiene que ver con la cantidad de hoteles que hay, porque es una ciudad muy turística, pero no especialmente por la historia que tiene la ciudad. No, la verdad es que Benidorm es una ciudad para divertirse, para pasárselo bien, para tomar el sol, para poder comprar hasta las 11 de la noche, incluso para pasar unas vacaciones perfectas en familia o con amigos. Porque también nosotros aquí cuando salimos se come muy bien y también se le dedica mucho tiempo a lo que es la comida aquí, sentarse, pasar buenos momentos y después lo que vimos por la noche tiene que ver con que también tiene una muy buena movida nocturna. Bueno, ahora en épocas de COVID no estamos tanto en eso. Ahora está un poco complicado, pero sí que es verdad que es un destino también para despedidas de soltera, para pasarte noches de fiesta. Hay dos zonas de fiesta, una más para españoles, otra más para británicos, que os enseñaremos más adelante. Y se trata de pasar unas vacaciones disfrutadas de verdad, sin prisas por tener que ver 500 monumentos. Y yo te voy a decir algo, que te quedes porque vamos a tener un dato muy curioso que tiene que ver con Benidorm. No sé cómo titular, sino que te lo vamos a contar más adelante, pero es el momento para que te puedas suscribir al canal si te está gustando el video, que dejes tu like y obviamente que apretes la campanita para empezar a recibir todas las notificaciones de cada video. Y una cosa muy importante, la persona que viaja a Benidorm repite cada año, así que por algo será. Habrá que volver también.
Estamos en la calle de los Vascos y es un lugar imprescindible al que tienes que venir a Benidorm porque te hará viajar como si te fueras al norte de España. Se trata de un concepto en el que vas a ir de local a local tomando pincho tapa, así haciendo todo el recorrido de la calle. Y algo que queremos destacar también es que no es un horario en el cual haya mucha gente, también debido al COVID, pero esto a los viernes a la noche, sábado a la noche, en verdad toda la semana, cuando estamos en esta etapa, esto está a reventar. La hora perfecta es a partir de las 8 de la tarde para poder coger alguna de las mesas de la terracita, o a la hora de las 11 de la mañana para el almuerzo, para tomarte un pinchito y una cerveza bien fría. Esta zona es bastante barata para comer, tenéis los pinchos entre 2,5 euros, 3,5 euros, las raciones unos 6 euros y la copa de vino entre 2-3 euros dependiendo si es un Rioja Crianza. Algo que me acabas de decir, Vero, es que esto en una temporada normal no podríamos estar caminando. No, la verdad es que no. Benidorm ahora por temas de COVID está bastante vacío, pero de normal está súper lleno, tienes que serpentear entre la gente. O sea que ahora es la mejor época para visitarlo porque vas a poder reservar en un restaurante sin problema, Claro. Caminar, etc. Entre esas cosas también los precios están un poco más bajos, lo que tiene que ver con hoteles. Hay tanto hotel que como no hay tantas personas, bueno, han bajado un poco el precio, pero creo que lo que se está destacando también es mucho turismo local, mucho turismo de España. Sí. También es verdad que Benidorm es una zona muy económica, que puedes comer barato, el alojamiento más o menos tiene una calidad-precio buena y que puede ser un destino vacacional muy bueno para tu bolsillo. Pero algo que quiero que destaquemos es que Benidorm también es un destino muy importante para el público inglés. Cierto, prácticamente el 80% por lo menos de nuestro turismo es turismo británico, se encuentra en la otra zona, ahora mismo estamos en el casco histórico y estamos a esperas de que abran fronteras y que todo esto se solucione para volver a recibir el turismo que recibimos normalmente. Pero ¿y a dónde estamos ahora? Pues estamos en Playa de Poniente, hay dos playas principales, Levante y Poniente. Poniente es una playa mucho más tranquila para familias y en ella vas a ver uno de los edificios más representativos, que es el Intempo y tiene forma de M. Quiero consultarte porque hay que abonar para estar en estos lugares, ¿cómo es? No, la playa es totalmente gratuita, se puede reservar a través de una app online o directamente en cada una de las entradas de la playa. ¿Y sabés más o menos cuántas personas se permiten por ese lugar que te asignan? Creo que es entre 4 y 6 personas por parcela, pero las parcelas son bastante grandes, así que hay espacio de sobra. Y algo que les vamos a mostrar cuando estemos más en la parte céntrica de Benidorm tiene que ver con lo que hace las reposeras, que esto lo da el ayuntamiento. ¿Qué son las reposeras? Las cosas azules. ¿Cómo llama usted? La silla, pero no son sillas. Donde vos tomas sol. Lo azul que veíamos. Sí, las hamacas. Las hamacas. Ah, ok, Vamos, perdón, no, había no. ningún problema de idioma. Pero si uno viene a Benidorm, esta es la playa por excelencia de la ciudad. Sí, esta es la playa principal, es Playa de Levante. Tanto Levante como Poniente son muy bonitas, pero esta digamos que es la más famosa de todas. Y ahora debido al COVID, bueno, hay controles aquí atrás, te delimitan la parcela, que es lo que hablamos antes. Y también aquí lo bueno es que están esas hamacas que hablamos cuando estamos en la otra playa, que tiene que ver con lo que para nosotros son las sillas, se pueden alquilar. Sí, podéis alquilarlas por 5 o 6 euros dependiendo de si estáis en primera línea o en quinta línea.
allí atrás en el bar hay música y es algo que estoy sintiendo que extraño, el tema de un poco de fiesta, algo, música en vivo, bueno. De a poquito, con todos los cuidados necesarios, vamos tratando de volver esa normalidad que tanto, por lo menos a mí, me gustaba. Este sector de Benidorm es más para la salida de los españoles, de la gente local, porque está muy dividido lo que tiene que ver con el turismo, sobre todo turismo inglés que viene, con la parte de la gente local. A la hora de salir, volvemos a insistir, debido a lo que es la actualidad del coronavirus, esto está ahora muy vacío, pero habitualmente este lugar suele estar lleno, pero de gente local, de gente de Benidorm o de gente de España. Quiero preguntarte, Ale, ¿a qué ves parecido esto? Porque a mí no me gusta comparar y cada lugar tiene sus cosas diferentes, pero le noto un aire yo a un lugar de Sudamérica. Mira, para los argentinos que viajaron mucho por Brasil, se van a encontrar que estas montañitas que ven por atrás se van a parecer mucho a los morros de Brasil. Estos edificios que también ven por acá atrás se parecen mucho a los de Camboriú. Y también podemos encontrar otra cosa muy similar a esa zona, que es el tema de los parques temáticos. Acá justamente está Aqualandia muy cerca, que en estos momentos por COVID está cerrado, pero es un parque súper grande al que vienen de todas partes de Europa. Y cerca de Camboriú precisamente está el Parque Beto Carrero, que es uno de los más importantes, el más grande de toda Sudamérica. Y también hay varios parques en Los Morros muy cerca de Camboriú, o sea que a mí tampoco me gustan las comparaciones, pero podríamos decir que este es el Camboriú de Europa. En la zona Guiri o en la British Square, la zona de fiesta más famosa del mercado británico. Está vacío, volvemos a insistir, vamos a seguir insistiendo porque es un lugar que siempre suele estar repleto de gente, pero ahora lo estamos viendo muy vacío. Sí, ahora tenemos un problema de fronteras, cuarentenas y no nos viene mercado británico, pero de normal a partir de las 6-7 de la tarde esto está lleno de gente. Porque cuando le decimos que está vacío, mostrémosle, Vero. Es una pena, está todo cerrado. No se puede creer. Esto yo no estuve antes, pero Vero me decía, esto está... Esto de normal, están los pubs llenos, toda la calle lleno, esto es un festival. Vero, ¿hay muchos borrachos? ¿Suele haber fiesta o es tranquilo? Se desvaría un poco según las horas. ¿Qué es esto, Vero? Bueno, estos son podios donde cuando esto está lleno de gente, pues están las típicas gogos exhibiéndose. Esto es un poco como Las Vegas de Benidorm. A mí me encanta decir que esto va a ser único. Creo que no muchos videos van a poder ver de esta manera Benidorm. Es una lástima, pero Vero, no lo puedo creer. No, tenéis que venir en tiempos de no COVID para ver el festival que se monta en esta calle, que es la calle Mallorca, la calle más famosa de la British Square. Algo para destacar es que es sábado, o sea, imagínense en un sábado de verano que esté así el lugar. A las 8 de la tarde. Increíble, ¿no? Increíble, la verdad es que sí. Le habíamos dicho que teníamos para el final una historia, una sorpresa que tiene que ver con Benidorm y es alguien muy famosa, Vero, de aquí. La famosa es esta que tenemos aquí, que es la Sticky Vicky o Sticky Star. Hay dos, hay una que es más mayor y esta es más joven. Las dos hacen un espectáculo erótico, podéis verla en cualquiera de los pubs de la British Square, solo es saber en qué día actúan.
Además, en esta zona también hay música en vivo, otro tipo de espectáculos en directo y otro tipo de espectáculos eróticos. Pero también para destacar tiene que ver con que cuántos años hace ya que está y que la gente que viene acá y sabe, o sea... La famosa que es la auténtica, la Sticky Vicky, pues llevará unos 60 años por lo menos haciendo ya su show aquí en Benidorm. O sea que es una persona que tiene más de 75 años, podemos decir, y bueno, ya es un nombre. Aquí cuando alguien la menciona, saben quién están hablando. Todo el mundo aquí en Benidorm sabe quién es la Sticky Vicky. Pero, ¿tendrá Instagram? Pues habrá que comprobarlo, ¿eh? Lo podemos buscar, ¿eh? Y bien, Vero, hasta acá llegamos con este recorrido. Yo quiero contarles a todos ustedes, se los voy a dejar en la descripción, pero Vero la conozco porque tiene un blog de viajes, Vero for Travel. Contale un poquito a la gente a qué se dedica tu blog. Pues mira, en nuestro blog podéis encontrar desde rutas de 2, 3, 4 días por Europa a rutas de 15, 20 días, un mes por Asia o por América. También la pueden seguir obviamente en Instagram, @VeroForTravel. Agradecerte, una linda ciudad. Invitar a la gente a que venga a Benidorm. Sí, os estamos todos aquí esperando. Benidorm es una ciudad súper grande, perfecta para divertirse, con buen clima, bastante económica para venir aquí, así que os esperamos a todos. Y a ustedes, si les ha gustado el video, como siempre les digo, me gustaría que me dejen su like, que se suscriban al canal si no están suscritos, se sumen a esta comunidad, aprieten la campanita para empezar a recibir todas las notificaciones. Y como siempre, me gusta decirles y despedirme que sean felices.